Estudiantes, bienvenidos a su segunda lección de Derecho Probatorio. En el día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo que hace relación a los principios del derecho probatorio. Este tema es un poco amplio, pero bueno, vamos a tratar de simplificarlo sin dejar de un lado la explicación general de todos ellos. Los principios del derecho probatorio, ¿qué son? Son criterios auxiliares de la actividad judicial y cumple por lo general dos funciones. La primera, facilitar la interpretación de la ley cuando hay norma expresa pero es un poco dudosa, y la segunda, llenar los vacíos cuando no hay exactamente ley aplicable para ese caso. Dicho esto, entonces vamos a entrar a explicar cada uno de los principios. Encontramos entonces el principio de la necesidad de la prueba y de la prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez sobre el caso, sobre los hechos que se debaten en un proceso. Entonces, importantísimo decir acá que los hechos en que se fundamenta la decisión judicial deben estar demostrados con las pruebas aportadas al proceso por las partes o por el juez, las cuales deben ser reguladas oportunamente. No es dable al juez suplir las pruebas con el conocimiento privado que él pueda tener sobre ellas, porque desconocería derechos tales como de publicidad y de contradicción. Esto quiere decir que por más experiencia que tenga el juez o por más estudios de pronto aplicables a un caso determinado, pues él tiene que basar su valoración probatoria es con base en cada uno de los medios probatorios que se les puede asignar como tal dentro del proceso. Encontramos también el principio de la unidad de la prueba. Se debe tener en cuenta que el proceso proporciona diversidad de pruebas, como puede ser la testimonial, la indiciaria, la documental, y generalmente hay pruebas en una misma clase como testimonios o documentos. ¿Esto qué significa? Que si bien es cierto, la prueba se tiene que valorar no de manera separada, sino conformando una unidad. Si bien es cierto, la valoración conjunta de la prueba, esta se presenta después de un estudio individualizado de cada uno de los medios probatorios aportados por las partes, para que de esta forma el juez se haga a una idea en el momento de llevar a cabo la valoración de las mismas para emitir su correspondiente sentencia. Seguimos con el principio de la comunidad de la prueba. Este principio también es conocido como la adquisición de la prueba. ¿Esto qué quiere decir? Que la prueba no pertenece a quien la aporte al proceso, sino que simplemente la prueba se va a valorar de acuerdo a la parte que resulte beneficiada con lo que se quiera probar, ¿no? Entonces, no porque la parte demandante presente o solicite la inspección judicial, pues ya esa prueba va a ser a favor de las pretensiones valga la redundancia, que éste quiera citar en determinado proceso, sino que con esa inspección judicial el juez hará una valoración aplicando el principio de inmediatez. Ese es el contacto directo que tiene la prueba con el juzgador para señalar así su propia valoración. Principio del interés público o de la función de la prueba. El interés público de la prueba se evidencia en la función que ésta desempeña en el proceso. Es el grado de convicción que la prueba produce en la mente del juzgador al momento de fallar, ¿cierto? Cuando cada parte entrega, parte demandante o parte demandada, entrega la prueba al proceso, lo que busca es que dictamine en favor de su pretensión o de su excepción. Continuamos con el principio de la lealtad y probidad o veracidad de la prueba. ¿Qué significa esto? Que la prueba no debe utilizarse para ocultar o deformar la realidad que se pretende demostrar en un proceso, ni mucho menos para inducir en engaño al juzgador
que es el que tiene que valorarla, ¿no? La prueba debe ser obtenida por todos los medios legales con veracidad y probidad. Estas dos características, veracidad y probidad en la adquisición de la prueba, exigen también la sinceridad en cada medio probatorio que puede servir pues para demostrar los hechos debatidos en un proceso. El principio de la contradicción de la prueba implica la necesidad de que exista una dualidad de partes, ¿cierto? Y en ese orden de ideas significa que cada parte, una vez conozca la prueba presentada por la contraparte, pues tenga la posibilidad de controvertirla, de discutirla una vez haya realizado el conocimiento de la misma. Principio de la igualdad de oportunidades para la prueba. Este se relaciona también con el principio de contradicción, porque para que haya igualdad entre las partes es necesaria la contradicción, ¿cierto? Si yo presento una prueba, pues es necesario que la otra parte, como lo expliqué anteriormente, la conozca y posteriormente pueda discutirla y controvertirla. En ese orden de ideas lo que se busca es el equilibrio dentro del proceso. Por ello, tanto el demandante propone pruebas en la demanda y el demandado también puede proponer en la contestación de la demanda sus pruebas con las excepciones que también quiera solicitar, ¿no? Este principio permite entonces oportunidad para cada una de las partes para ejercer la defensa de sus propios intereses. Principio de la publicidad de la prueba. Es una consecuencia, este principio es una consecuencia de los principios de unidad, comunidad, lealtad, contradicción e igualdad de oportunidades de oportunidades de las partes que ya señalamos anteriormente. Igualmente permite que las partes conozcan las pruebas pedidas y solicitadas, tanto el demandante como el demandado, con el fin de que las puedan llevar a controvertir, ¿no? A eso hace relación. El principio de publicidad hace relación a que cada una de las partes que se encuentran en curso en un proceso jurídico tengan la posibilidad de conocer los medios probatorios solicitados. Principio de la formalidad y legitimidad de la prueba. Para que la prueba sea válida y admitida dentro del proceso debe cumplir ciertas formalidades de tiempo, modo y lugar, que son los requisitos extrínsecos de la prueba, y también debe estar libre de vicios como el dolo, el error y la violencia, que vienen a ser los requisitos intrínsecos. Esta serie de requisitos de la prueba los vamos a ver en otra lección más adelante. Si la prueba se presenta viciada, de plano ya viene a ser nula más adelante. En el proceso penal, y lo que tiene que ver el proceso penal con este principio, esto significa que es legítima garantía para la defensa del acusado, y en lo que hace relación al proceso civil es indispensable para formar ese contradictorio, la lealtad e igualdad de oportunidades dentro de este proceso para cada una de las partes. Principio de la legitimación de la prueba. Como lo señalábamos, pues la prueba debe estar revestida de tanto requisitos extrínsecos como intrínsecos, acorde con preceptos morales y provenir de quien se halle revestido de legitimidad para ofrecer ese medio probatorio. La razón de este principio debe buscar una vez más la garantía del debido proceso, siempre al debido proceso, acuérdense el artículo 29 de la Constitución, más precisamente en lo que tiene que ver con la necesidad de asegurar la certeza y la imparcialidad del juez. En este principio es importante señalar unos aspectos relevantes. Primero, para que la prueba tenga validez se requiere que sea llevada al proceso con los requisitos procesales establecidos y exigidos por ley. Segundo, que se utilicen medios moralmente lícitos y por la persona que tenga la legitimación para presentar la prueba. Las formalidades son de tiempo, modo y lugar y se diferencian según la clase de proceso y el sistema, si es oral o es escrito. Otro principio es el de la preclusión de la prueba o autorresponsabilidad de las partes. Este principio lo que se busca es que alguna de las partes pueda ser sorprendida a último minuto con una prueba presentada a último momento, ¿no? Entonces se habla de preclusión, ustedes ya conocen ese término,
y hace relación a la pérdida de oportunidad para ejecutar un acto que nos interesa como tal, ¿cierto? También opera este principio de preclusión cuando el juez no ejercita ese poder inquisitivo, es decir, ese poder de oficiosidad que la misma ley le ha otorgado, ¿no? Es decir, cuando ya precluye, ya se vence ese término para que el juez de manera oficiosa pueda decretar alguna prueba. Con el fin de finiquitar este principio de preclusión, pues es la oportunidad señalada en el ordenamiento procesal para solicitar de manera oportuna las pruebas que se requieran tanto por las partes como por el juez con el fin de esclarecer la verdad de los hechos que se debaten dentro de un proceso. El principio de inmediación y dirección del juez en la producción de la prueba. Este principio, como lo hemos mencionado antes, pues es muy importante porque consiste en la apreciación que hace el juez de manera directa con cada uno de los medios probatorios, ¿cierto? Entonces él participa como director en la apreciación probatoria de estos medios, bien sea en el tema documental, pues tiende a observar los documentos que se le presentan en la inspección judicial. Cuando hablamos del medio probatorio de inspección judicial decimos que ahí es donde prácticamente el juez ejerce de manera directa ese principio de mediación porque viene a tener contacto directo con lo que se está solicitando en la demanda o con las excepciones que se están proponiendo en la correspondiente contestación de la demanda. Entonces, importantísimo este principio, al igual que todos los demás, para tener certeza sobre cada una de las aplicaciones de los medios probatorios que vamos a estudiar y vamos a observar y entender más adelante en una posterior lección. Con esto damos por terminado nuestra segunda lección. Hasta una nueva oportunidad.